Nosotros desde hace años yo vengo de las luchas gremiales también, debo decirlo, en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Y en esas luchas, en el año 97, entre el 92 y 97, nos dimos cuenta que la universidad se había ido vaciando de contenido el concepto de autonomía. Y nosotros estuvimos planteando ante el Consejo Universitario, con las autoridades de las universidades, en un documento para la transformación académico-administrativa de la universidad, el concepto de autonomía responsable, de autonomía con responsabilidad. Porque la autonomía no significa que sea un Estado dentro de otro Estado, sino y que la autonomía con responsabilidad implica la necesidad de que las universidades, por ejemplo, rindan cuentas. Entonces, las universidades reciben ingentes cantidades de recursos financieros y no rinden cuentas realmente como debe ser. Entonces, nosotros cuando hablamos de autonomía con responsabilidad, si la autonomía financiera está determinada por los recursos que el Estado le suministra a las universidades, ella debe rendirle cuentas a la sociedad, no al gobierno, no solamente al Estado, sino a la sociedad en general. La autonomía en el capitalismo es una autonomía relativa con el tema de las universidades, porque se ha dado una tendencia en el país no tan marcada, pero a nivel mundial, donde no solo se patrocinan proyectos por parte de empresas privadas que buscan investigaciones en los recintos universitarios, se patrocinan estudiantes como si fuesen fichas de un equipo de fútbol, que terminan siendo ya incorporados desde el momento de la academia a un proceso empresarial, a una investigación farmacéutica, científica, la verdad, poco ligadas a las necesidades de la sociedad, sino a las necesidades de la empresa. ¿Qué autonomía es esa? Bueno, es que ya allí empieza a cuestionarse la autonomía. Y fíjate que lo paradójico es que justamente una vez que se inicia, en el caso venezolano, una vez que se inicia la revolución, precisamente a la autonomía se le da rango constitucional por primera vez en la historia. Sí, es justamente este proceso el que la reconoce en su dimensión académica, política, social. Sin embargo, en el capitalismo, y sobre todo en el capitalismo más avanzado, más desarrollado y más voraz, las universidades, ese concepto de autonomía realmente es muy borroso. Es una autonomía que lo que hace es que desarticula la universidad del compromiso de país para articularla al compromiso de los grandes intereses transnacionales. Henry Giraud, que es un autor importante en el campo de la pedagogía crítica, denuncia la vinculación de las universidades norteamericanas a los intereses del complejo militar. Y él señala cómo lentamente las universidades van entrando en una tendencia a aceptar la guerra como algo natural y a aceptar precisamente que deben moverse hacia esos intereses, las investigaciones y la manera como circula el conocimiento dentro de las universidades. Parte del debacle económico, la crisis, las burbujas en todo el sistema financiero, capitalista, tiene que ver con el modelo neoliberal y con muchas de las propuestas de los Chicago Boys, que además se convirtieron en asesores de dictadores como Pinochet en Chile. Mucha de la política diseñada por esta dictadura militar, una de las más sangrientas del continente, tuvo el acompañamiento de investigadores, economistas, profesores, académicos universitarios y de investigación hecha en el campo de la economía en Estados Unidos y aplicada entonces como en un tubo de ensayo a la sociedad chilena. ¿Cómo ven eso? Bueno, uno tiene que ver retrospectivamente también la universidad, la historia de las luchas desde la universidad. Para mí, yo pienso que desde el punto de vista académico, si hablamos de autonomía académica, creo que ha habido un proceso de involución de las universidades. Cuando la universidad reacciona, cuando ellos sienten que la autonomía está siendo tocada por el Estado-gobierno, vamos a decirlo de esa manera, pero no se dan cuenta que justamente, como lo planteaba Yadira, la ciencia que tendríamos que preguntarnos, veíamos en estos días algunos voceros de la universidad hablando de la calidad, que había que darle más presupuesto a la Universidad Central de Venezuela, porque se daba, la educación que se desarrolla allí o que se imparte allí es una educación de calidad. Pero ahí habría que hacer un gran debate en términos de preguntar, ¿cuál ciencia se hace en la universidad?
cuál investigación se hace en la universidad y qué tanto es autónoma la universidad con respecto a la ciencia que se hace en el hemisferio norte, con la ciencia que se hace en los centros de poder. Entonces, la mayoría de las líneas de investigación, la gran mayoría de las líneas de investigación que se hacen en las universidades autónomas tradicionales, responden a replicar las líneas de investigación que se hacen en los países del hemisferio norte. Y realmente no hay autonomía científica en las universidades en este momento. No vamos a decir que todas las investigaciones responden y responden es a la resolución de los problemas de los países del hemisferio norte y no, como dice nuestro presidente, a resolver los problemas concretos de nuestra sociedad, porque implica un ejercicio mucho más complejo, mucho más creativo, que requiere de mucho más originalidad, justamente porque nuestras sociedades latinoamericanas, por ejemplo, son mucho más complejas que las sociedades, por los problemas que tenemos, los problemas de pobreza, los problemas de salud, o sea, y las universidades no estudian ese tipo de problemas. Decía un intelectual brasilero que el problema de los estudiantes que se van afuera, que se iban al norte, no era un problema de fuga de cerebro, sino de daño cerebral. ¿Cómo lo devolvían? Lo devolvían funcionando no para este pedazo de continente, no para este lado del continente, seguían funcionando para allá. Vamos a ver un testimonio de la profesora María Gilda Castellano. Desde el año 2000, el gobierno venezolano, el Ejecutivo, a través de el Ministerio de Educación Superior primero y ahora de Educación Universitaria, ha venido impulsando una política muy clara, una política de inclusión de todos y todas en una educación de calidad y pertinencia. Pero nosotros entendemos calidad y pertinencia como formación integral de los estudiantes. ¿Qué significa formación integral? En la década del 70 en adelante empezó a decantarse de contenido político, de contenido social, de contenido cultural, los pensas de estudio. De tal manera que empezamos a formar profesionales, técnicos, supuestamente, entre comillas, apolíticos, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos diciendo que una formación integral es una formación profesional, pero para formar un profesional ciudadano. Esa formación tiene que estar acompañada por valores. Valores como la justicia social, la solidaridad, la ética, la complementariedad, el respeto al otro, el trabajo colectivo. Esos valores son fundamentales para que el profesional que egrese posteriormente tenga responsabilidad social, responsabilidad ética, responsabilidad ambiental. A ver, esto de la formación integral, los valores, la ética. Hablábamos hace un momento de la crisis financiera. ¿Realmente esa crisis financiera es el reflejo de una crisis ética, justamente de una crisis de valores o de valores mafiosos que predominaron en toda la élite de la economía mundial, ¿no? De quienes manejaban esa? Esa gente se formó en universidades cuyo único valor es el de el lucro. No importa a expensas de qué, de la destrucción de la naturaleza, del engaño, de la estafa a la gente. Porque es justamente el concepto de calidad sobre el cual se montó el proceso de formación, es la calidad del mercado. Y la calidad del mercado se vacía precisamente del contenido ético vinculado a la humanidad, al compromiso con la humanidad. O sea, es otra ética, es la ética del mercado. Es la ética que pasa por encima y es capaz de destruir cualquier cosa con tal de cumplir con esos contravalores que genera el mercado. Entonces, la calidad que nosotros estamos planteando desde la revolución es una calidad vinculada a la pertinencia y al compromiso con los problemas nacionales, al compromiso con los problemas del pueblo. Esa es la calidad que nosotros andamos buscando, es decir, en qué medida nuestros graduados, a partir de esos valores que le comprometen con la humanidad, que le comprometen con la vida, que le comprometen con la igualdad, que le comprometen con la defensa del planeta, realmente son capaces de resolver los problemas más pequeños, pensar los problemas más grandes y contribuir en colectivo a avanzar en una visión de país que realmente esté garantizada para las próximas generaciones. Responsabilidad social, decía la profesora María Gilda, dentro de lo que tiene que ver con la formación integral.
Bueno, tiene que ver... Nosotros venimos de lo que se calificó como la podredumbre burguesa, lo que acabamos de pasar también en Venezuela con la crisis bancaria, donde vimos la ética de esos sectores, que son sectores que tuvieron acceso a la educación Claro, superior. es que se forma o se deforma a los estudiantes en la universidad con la ética del capitalismo, que es la ética, como dice Vladimir Lazo, del egoísmo. Entonces, y nosotros la propuesta que hacemos desde el campo revolucionario socialista es la propuesta de la pedagogía crítico-social o radical, que por cierto, éticamente, los valores del socialismo son superiores a los valores del capitalismo. Nadie discute el concepto de solidaridad, el concepto de cooperación, el concepto de igualdad, el concepto de justicia social. Nadie discute eso. Por supuesto, algunos dirán que dentro del capitalismo hay una conceptualización, pero en la filosofía capitalista, en la concepción capitalista es la pedagogía, es la teoría del egoísmo. Y nosotros estamos planteando la formación de los ciudadanos y las ciudadanas, de nuestros republicanos y republicanas, dentro de una concepción de la pedagogía crítica radical, que es la pedagogía de la emancipación. Es la pedagogía antineoliberal, contrahegemónica, antiimperialista. Y resulta que la universidad se está jugando ahorita es la opción de responder al imperio. Entonces, cuando nosotros inclusive analizamos los pensa de estudios de la universidad, nos damos cuenta, por ejemplo, que tienes una formación parcelada, disciplinar, las disciplinas no se comunican entre ellas, y nuestra propuesta más bien es una propuesta de formación integral, integradora, transdisciplinar, que se distancia, por supuesto, de esa concepción de la hiperespecialización. Entonces, nuestra propuesta, nuestra posición con respecto al currículum universitario, y eso que llaman docencia, que a mí no me gusta llamarlo docencia, porque docente es el que dice, y el alumno es el que no tiene luz, es el que no sabe. Entonces, es el sujeto social que está aprendiendo y que está enseñando, y que está enseñando y está aprendiendo a la vez. Ahí hay una concepción que se distancia de la concepción capitalista, porque en la concepción capitalista el que enseña es el que tiene el poder, porque es el que sabe. Y el alumno, que él no tiene luz, es el que no sabe. Entonces, la universidad, y por supuesto, cuando nosotros hablamos de pedagogía crítico-social o radical, nosotros estamos tratando de fomentar, de promover, de instalar la nueva cultura política para la hegemonía socialista, que es la hegemonía humanista, radical, humanista, social. Y no, porque también en la universidad camina, desde hace algún tiempo ya, los años 70, 80, finales de los 70, 80, un humanismo que es el humanismo burgués, que es otra cosa, que es el fomento del individualismo, junto con la racionalidad conductista, tecnocrática, que las dos fomentan el instrumentalismo, y el instrumentalismo ve al ser humano como un instrumento, como un objeto, ya sea de la industria o del mercado. Un individualismo que termina destruyendo al individuo, que lo reduce a un consumista, que lo reduce y que lo vacía de contenido. Nosotros vamos a cerrar este segmento con una intervención de nuestro comandante presidente citando a Bolívar en esta búsqueda de una educación que nos liberara, no que nos oprimiera. Dijo Bolívar, las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine o con que marche su educación. La verdadera siembra de la grandeza está en la escuela, en la educación popular. Ahí es que se hace o no se hace una patria, a través de la educación. Ahí es que se hace o no se hace una república. Por eso el empeño que mi gobierno desde el primer día le ha puesto a la educación venezolana, a la educación popular. Sin embargo, en el capitalismo, y sobre todo en el capitalismo más avanzado, más desarrollado y más voraz, las universidades, digamos, ese concepto de autonomía realmente es muy borroso.
Es una autonomía que lo que hace es que desarticula la universidad del compromiso de país para articularla al compromiso de los grandes intereses transnacionales. Henry Giraud, que es un autor importante en el campo de la pedagogía crítica, denuncia la vinculación de las universidades norteamericanas a los intereses del complejo sociedad, no al gobierno, no solamente al Estado, sino a la sociedad en general. La autonomía en el capitalismo es una autonomía relativa con el tema de las universidades, porque se ha dado una tendencia en el país no tan marcada, pero a nivel mundial, donde no solo se patrocinan proyectos por parte de empresas privadas que buscan investigaciones en los recintos universitarios, se patrocinan estudiantes como si fuesen fichas de un equipo de fútbol que terminan siendo ya incorporados desde el momento de la academia a un proceso empresarial, a una investigación farmacéutica, científica, la verdad, poco ligadas a las necesidades de la sociedad, sino a las necesidades de la empresa. ¿Qué autonomía es esa? Bueno, es que ya allí empieza a cuestionarse la autonomía. Y fíjate que lo paradójico es que justamente una vez que se inicia, en el caso venezolano, una vez que se inicia la revolución, precisamente a la autonomía se le da rango constitucional por primera vez en la historia. Sí, es justamente este proceso el que la reconoce en su dimensión académica, política, social. Nosotros desde hace años yo vengo de las luchas gremiales también, debo decirlo, en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y en esas luchas en el año 97, entre el 92 y 97, nos dimos cuenta que la universidad se había ido vaciando de contenido el concepto de autonomía. Y nosotros estuvimos planteando ante el Consejo Universitario, con las autoridades de las universidades, en un documento para la transformación académico-administrativa de la universidad, el concepto de autonomía responsable, de autonomía con responsabilidad. Porque la autonomía no significa que sea un Estado dentro de otro Estado, sino y que la autonomía con responsabilidad implica la necesidad de que las universidades, por ejemplo, rindan cuentas. Entonces, las universidades reciben ingentes cantidades de recursos financieros y no rinden cuentas realmente como debe ser. Entonces, nosotros cuando hablamos de autonomía con responsabilidad, si la autonomía financiera está determinada por los recursos que el Estado le suministra a las universidades, ella debe rendirle cuentas a la sociedad.